De nuevo en el aire del 99.1 del dial y a través de nuestro canal de YouTube. 11 y 10 minutos es lo que señala el reloj. Ya estamos con mate de por medio. Llegó la hora de los mates, gracias a la gente de Matienzos. Buen momento para unos mates, amigo. Sí. Pero ya le digo de entrada que estuve chusmeando en la pausa comercial y me parece que no es tan bueno como nosotros suponíamos. Me parece que es más mito que otra cosa. Parte de esta nota me parece que puede llegar a ser interesante encararla de ese lado. Los mitos. Desde los mitos, digamos. Sí, partiendo desde ahí. Los mitos, estas verdades que finalmente no tienen tanto asidero científico. Y para eso hemos convocado a alguien que sabe de voces, sabe cómo cuidar. Entendemos esto, que para nosotros es el instrumento de laburo. Hablamos de Triana Aguirre, quien es licenciada en fonoaudiología y además la fonoaudióloga de nuestra productora. Nada más y nada menos. La querida Rocío Figueroa. Así que eso no sabemos si... Los laureles y también los yerros, responsabilidad de la licenciada. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy Buen día, buenos bienvenida. días. Un gusto estar acá con ustedes, escuchar sus voces, Bien. así personalmente. Así que pues los vengo siguiendo también igual ahí en las redes, todos, bueno, en gracias. estos nuevos formatos de radio que están muy buenos y Ok. que nos tienen al alcance de la mano. Ya de entrada, le mando un abrazo grande. Mucha gente que nos está escuchando. Los saludos los vamos a pasar después. Dale, vamos a pasarlo dale. después, así que por ahora encaramos la columna bien desde lo científico. La voz. El voz. instrumento de laburo para nosotros, pero para el resto de la gente, porque entiendo, quizás por una cuestión de laburo, va al fonoaudiólogo. Claro. ¿Quién va al fonoaudiólogo? ¿O quién debería ir? Bueno, en principio los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas trabajamos en distintas áreas, ¿no? Siempre en pos de poder habilitar a una persona a su comunicación, ¿no? Esto también a veces requiere un entrenamiento o una rehabilitación, ¿no? Pero siempre el objetivo es habilitar a alguien a que se pueda comunicar. Trabajamos en el área de la voz, Claro. el área de la audición, que es donde te amenazaron Claro. de ir. Sí. El área del lenguaje, el habla, fonoestomatología, neurorehabilitación. O sea, son distintas áreas, si bien todas se conjugan, se integran, pero como que son especialidades, digamos, son Ok. más más específico, digamos. Yo en mi caso me dedico a la evaluación, al diagnóstico, al tratamiento y rehabilitación de patologías de la voz y también acompaño en el entrenamiento vocal de profesionales de la voz tanto hablada como cantada y personas también que utilizan la voz de manera ocupacional. Claro, los que laburan con la voz. Exactamente, Como aquellas es nuestro personas. caso. Exacto, aquellas personas que utilizan la voz de manera profesional, decimos, son aquellas personas que han recibido algún tipo de entrenamiento específico, Bien. ¿sí? En algún momento, sobre todo por ahí está ligado a lo artístico, a personas que hacen locución, entre otras carreras, ¿no? Actrices, actores, todos por ahí con el fin de lograr cierta calidad vocal o un mejor desempeño vocal, en algún momento deciden ampliar el conocimiento en relación a la técnica vocal, por ejemplo, ¿no? Sí. Es bien específico. Cuando hablamos de personas que utilizan la voz de manera ocupacional, nos referimos a personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo, pero que en la mayoría de los casos no tiene un entrenamiento específico. Por Claro. ejemplo, el caso de docentes o Claro. personas que trabajan en la atención al público, call center, etc. Hoy por hoy, por suerte, dentro de algunas carreras de algunos profesorados se está empezando como a incorporar alguna materia con respecto al uso de la Claro, voz. por lo menos un mínimo approach a lo que son esas técnicas. Yo arranco con la primera de las preguntas. Sí. A mí me joden mucho con que escucho mis audios. Mando muchos audios por también. día y para saber si fui conciso en la construcción de la pregunta, me vuelvo a escuchar. Y cuando me escucho, lo que me encuentro es que no sueno como me escucho yo habitualmente. O sea, esta no es la voz que yo tengo en mi cabeza. Es algo muy loco. ¿Por qué nuestra voz es distinta en un aparato que lo que nosotros escuchamos? Bien, porque vos cuando escuchás el audio lo escuchás por vía aérea y cuando escuchás tu propia voz, es decir, te tapás los oídos, por ejemplo, vas a escuchar tu voz por vía ósea.
por los huesos, por la vibración que se produce en los huesos. Entonces por eso es que uno cree que tiene cierta voz y después cuando se escucha es como, no es tan así. No. Pero bueno, es porque es por dos vías distintas, ¿no? Y nuestra voz real es la del teléfono entonces, no la que nosotros escuchamos. Esa es la que se expone. Okay. La que escuchan los demás. Pasa algo loco, ¿viste? Porque si esta voz tengo, Sí. como sí. decir, no, qué feo Esa suena. no es mi voz. Qué feo suena. Y está un poco subestimado quizás el atender la voz, nuestra voz, digamos, el cuidado, independientemente de nosotros. Vos mencionabas recién a los docentes, por ejemplo, que suelen tener la voz bastante castigada, pero está un poco subestimado esto de atender el cuidado de la voz, o no se le presta demasiada atención, sobre todo para quienes se desempeñan, ya sea en un medio o dan clases. En realidad, por suerte, un poco van cambiando Sí. las cosas. Creo que también perdón, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Sí. Así que... ¿Le convidamos Primer mate cuidado. o no? No, sí, mate, Mate sí. sí. Ahí vamos a hablar del mate, porque Vamos te a hablar comento del bien. Hoy por hoy hay como cierta inquietud con respecto a cuidar, justamente porque es un instrumento de trabajo. Sí. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay docentes que tienen más de un cargo, ¿no? Claro. Ya casi todos hacemos un uso de la voz con bastante demanda. Entonces, realmente les resulta muy difícil llegar a fin de año. O sea, la consulta siempre viene por ese lado también. Que en general, cuando llegan, lamentablemente, la mayoría de las veces llegan con alguna patología ya instalada. Pero, haciendo referencia a esto que vos comentabas, todo el mes de abril se celebra el Mes Mundial de la Voz, ¿sí? El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, pero se extiende, es una campaña de prevención masiva, mundial, que se extiende durante todo el mes de abril, ¿no? Que es un poco por ahí, por lo que Ron me llamaba, con esto del tema de la voz. Esta campaña se empieza, o este día, fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología hace ya varios años, donde se emplean diferentes acciones de concientización y difusión, justamente como esta, por ejemplo, Claro. con el objetivo justamente de visibilizar las problemáticas en relación a la voz. Y ahí un poco entra esto, ¿no? De empezar a dar visibilidad a que hay problemáticas asociadas a la voz, pero que también se puede prevenir, ¿no? Esto tiene sus inicios con el doctor Stephen de Brasil, que empieza a hacer campañas de prevención más ligado a la atención primaria de la salud, pero orientado a la salud vocal. Este hombre empieza con todas estas campañas y después las comparte con todas las sociedades de laringólogos del mundo, y ahí es donde todos deciden, bueno, claramente hay una gran población que requiere de una conciencia a nivel de la salud vocal para prevenir futuras patologías. Triana, hay como distintas maneras de llegar al consultorio. En mi caso yo llegué porque mi vieja pensaba que no tenía algún problema auditivo. Ahí se dieron cuenta de que no, me metieron en la cabina esa que uno para ser chiquito era como medio traumático. La pasé un poco como el culo en su momento. No tuve la suerte o la desgracia, si se quiere, de pasar por esa... Pero entiendo que ahora es para todos, porque yo la Claro. llevé a mi niña hace poquito tiempo. Nada, mucho mejor que lo que yo recordaba. Pero digo, ahí había una consulta de tipo médica, va una persona que desgasta mucho su voz, por ejemplo, un docente. Voy al consultorio, pido turno, llego, me presento por primera vez, Emiliano Quesada. Bueno, ¿qué te pasa, Emiliano, en la voz? No, nada, quiero cambiar mi voz. Bien, ¿Puedo bueno. cambiar mi voz? A ver, yo trabajo con una población que son voces trans, y por lo general por ahí la consulta es más bien orientada a acompañar a un entrenamiento de la voz con el fin de poder lograr por ahí esto, ¿no? Una adecuación con relación a la expresión de género y a la identidad en ese caso. Mirá ¿no? qué loco eso. Sí. Pero también a veces tengo personas que pueden ser trans, como también son no binarias, o como también muchas mujeres cis han llegado muchas veces a las consultas porque me refieren, por ejemplo, que su voz está muy agravada y la confunden con un hombre. Entonces, Claro. esa mujer a veces me pide que quiere feminizar un poco su voz, ¿no? Para ¿Y que se no puede? le pase estas cosas. Sí, se hace con entrenamiento vocal. Ajá, pero no dejas de tener una voz impostada, no sé si es el término. No, obviamente que no.
a ver, si vos me venís a decir quiero tener la voz de Lalo Mir, y bueno, no te voy a garantizar eso, pero vamos a ir en la búsqueda Bien. de tu comodidad vocal, de tu Ok. identidad vocal también, y de lo que armonice con el objetivo que vos estás buscando, ¿no? También tengo muchos cantantes que si vienen a pedirme cantar como, no sé, como Ale Sergi o como, Sí. no sé, Britney Spears, y la verdad es que quizás no logremos eso, pero... ¿Te, ¿por pa- qué? para, ¿te pasó eso? ¿Te pasó? No vamos a mandar al frente a Me nadie, ha pero a pasado alguien de que diga, todo. che, quiero tener la voz de... Claro. Quiero ser Pavarotti. Claro. ¿Te pasó? ¿Te cayó algún...? Yo lo voy a decir, yo no lo vas a decir vos, pero medio un marciano a querer tener la voz de tal o cual artista. Quiero No. cantar en Il Divo. Claro. No, me ha pasado, sí, de que yo abro el paraguas, quizá cuando creo que viene por ahí, por alguna, cuando viene la demanda por algún otro lado, que yo digo, le vamos a bajar las expectativas. Sí. Por lo general yo soy muy clara en eso, ¿no? Y así como se los digo, Sí. así como hablo con ustedes, hablo en el consultorio, Ros se los puede decir. O sea, soy muy, muy sencilla en eso, no me pongo demasiado técnica ni tampoco nada, nunca caigo en el prejuicio de nada, ¿no? Sí, por ahí cuando vienen con referentes, bueno, de esos referentes podemos partir de algunas bases o de algunas, no sé, algunas cualidades. Pero lo cierto es que la voz de cada uno tiene sus propias características y, de hecho, el timbre, que siempre hablamos del timbre, es la huella más fidedigna de nuestra identidad en realidad, ¿no? Incluso más que la huella digital. ¿No hay dos Entonces, voces iguales? No, sí pueden ser similares. Claro. Que a veces nos pasa, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, esto va a revelar también de la edad, pero bueno, soy de los 90 también, ¿no? Cuando llamaban a mi casa y atendía el teléfono y le decía hola, y me decían, hola Luli, ¿cómo estás? Luli es mi mamá. Sí. Claro, de verdad. Ay, no soy Luli. Ay, no, pero qué voz parecida. Y sí, bueno, es mi madre. Podemos constatarlo fehacientemente que es mi mamá porque tenemos la voz similar. ¿Se hereda la voz? No, en realidad lo que tenemos es una estructura anatómica parecida. Entonces, muy probablemente mis resonadores y todo lo que tiene que ver con mi tracto vocal loco. sea muy similar al de ella. Y a eso le sumás cierto patrón que tiende a imitar a la madre o al padre. Y también hay como una cierta imagen de vocal que uno ya como que de pequeño va teniendo ciertas también características, ¿no? Ciertos vicios también, ¿no? Qué locas son las voces. Estoy pensando en las voces de No, mi no, familia. sí. Mi padre tiene una voz muy particular. Claro, ¿viste? Pasa eso, te pones a repasar a gente o el entorno de uno, Sí. cómo habla y... Mi papá es gigante, nos está escuchando encima. tiene Está- voz. Bueno, usted dice, tiene que, una... dice que quiere tener la voz de Maluma. Y mi padre es gigante y tiene la voz muy finita. Bueno, eso es medio raro, ¿viste? Es como cuando esperás que te hable alguien, como mínimo que tenga un tono grave Sí. como vos. Pero no sucede eso. ¿Y cuán importante es esto de... o cuánto tiempo puede llevar? Sé que establecer una fecha o un periodo es difícil, pero le dan bolilla, digamos, a esto del cuidado del ejercicio, de tratar de... Es un proceso, imagino que bastante largo. Sí, los profesionales de la voz que ya, digamos, como que tienen cierta sensibilidad con respecto al uso de su voz, Sí. te lo digo de alguien que canta, alguien que utiliza la voz hablada así profesionalmente, y por lo general siempre tiene la inquietud más inmediata de empezar un entrenamiento vocal. Después, obviamente que antes de pasar por mí, muchas veces, o cuando vienen a mi consulta, en un primer paso, siempre derivo al otorrino, ¿sí? El médico especialista en otorrinolaringología es el que va a evaluar las cuerdas vocales y toda la estructura laringea para ver en qué estado está Claro. todo ese asunto, para poder dar inicio a un entrenamiento vocal si se quiere. Y si no, es el que también deriva en caso de requerir alguna rehabilitación o algún tratamiento específico por algún tipo de patología que puede ser funcional, que es la que inicialmente aparece sobre todo en la población docente, y que después, a la larga, si no se trata y todo, termina transformándose muchas veces en una patología ya más bien de orden orgánico.
Nuestra entrevistada es una profesional, así que la vamos a eximir de esa responsabilidad, pero le vamos a pedir a nuestra productora que se acerque y nos cuente por qué fue a la consulta de la fonoaudióloga. Porque uno puede ir, quizás es más habitual ir, no sé, al nutricionista. ¿Qué la llevó a ir a la fonoaudióloga, querida Rocío Figueroa? Empecé porque empezábamos radio, existía la posibilidad que esté frente a un micrófono. Si bien tipo tengo... Qué profesional que sos. Soy muy profesional, sí. Gracias. Y nada, existía la posibilidad, nunca había estado enfrente de un micrófono. Yo siento que articulo bien, pero por momentos capaz que, o sea, viste que uno habla muy rápido y capaz Sí. uno se traba, entonces más que nada era por eso. Ok. ¿Y Capaz. qué ¿Qué? tool? ¿Cuál fue la evaluación? Yo reitero, no le quiero hacer las preguntas a ella porque no va a querer hablar de su paciente. No, y empezamos con entrenamiento vocal, Muy bien, sí, no, ejercicio de respondiste muy respiración, un montón Bien. de cosas, ¿sí? El mame mi momú. Bien. Y bueno, fue eso. O sea, a ver, si bien capaz que uno, o sea, se siente cómodo con su voz, porque yo, o sea, la voz no la vas a cambiar, era más que nada como preparar y pausar y ser como, o sea, tener como dimensión al momento de hablar también. Claro. Porque si Más no uno- ordenada también. Claro, tal cual, por eso. La famosa incontinencia verbal que a veces tiene un amigo. Sí, también generar algunos recursos y herramientas que nos permitan como sentirnos más seguros Ok. Frente al micrófono, ¿no? Frente al uso de la voz. A mí me pasa que tengo cantantes que ya vienen, ya tienen sus carreras Sí. y todo, que vienen con una continuidad en shows y qué sé yo, y de repente cuando vienen terminan diciéndome también, no sé, Triana, me siento con más confianza arriba del escenario, siento que puedo respirar mejor, que puedo, no sé, sortear ciertas dificultades que antes pasaban que ahora las pueden resolver, digamos, ¿no? En el escenario, o incluso estas cuestiones también, o sea, la higiene vocal o el cuidado de la voz, ¿no? Las sugerencias. Claro. Por ejemplo, la hidratación, que ahí puede entrar lo del mate ahora. Claro, Sí. ahí vamos con Mirá el, ¿Cuál- con mirá el cómo cuál te mate? traje a lo del Claro, mate. la sugerencia, los cuidados, nosotros acá bateamos prácticamente todo el programa. Al principio, bueno, nos tomamos un cafecito, qué sé yo, pero después circula el mate permanentemente. Claro, ahora fíjate que nosotros cuando arrancamos el programa Se es va muy probable castigando. que aparezca cierta carraspera Sí. o comenzamos con la famosa tos que, Sí. que nos da y un moquito de por medio, como que nos lleva un tiempo que generalmente es la primera hora, Sí. aclimatar la voz. Bien. Muchos accidentes en el medio. Sí, Bueno. el señor Fabián Castro, el operador, lo padece porque estamos tosiendo, le pedimos que baje, como que nos lleva un tiempo Sí. terminar de armar la voz, que De ya a las acondicionar. 11 de la mañana está más o menos en condiciones. Bueno, tengo el consultorio acá en Estrada. Sí, Bien. sí, por supuesto. No, por favor. En realidad, la hidratación es como, para mí, la clave fundamental, ¿no? Bien. Es para mí, como para muchas profesionales, ¿no? que trabajamos en esto, la hidratación ya sea con la ingesta de agua, que es vía indirecta, ¿sí? Acá les abro un nuevo universo. ¿Qué es esto, no? Tener la botellita a mano, controlar también la cantidad que uno va tomando de agua. Por lo general se recomienda para cualquier ser humano 2 litros de agua como para garantizar la regulación del organismo. Sí. Pero con personas que se dedican al uso de la voz, por ahí ya recomendamos 3 litros, ¿no? Y Mirá. va a ir variando en función también de la rutina diaria de esa persona. Si entrena, va a requerir más agua. Si soy muy de tomar mate, el mate, como muchas otras infusiones, es diurético. Entonces, ¿qué hace? Hace el camino contrario, digamos, no va a empezar a deshidratar. Entonces, tengo que ir como compensando agua y mate. Por eso nos la pasamos en el baño todo el tiempo. Claro, porque es Sí, yo, diurético. bueno, Claro. sí, cada- Y, Sí. y con respecto a las cuerdas vocales o los pliegues vocales, por ahí sería más beneficioso esto. Yo también soy una gran consumidora de mate, o sea, imposible. Entonces también le buscamos, ¿no? Como el punto medio. el punto medio es, bueno, tomo mate, pero a la vez también Claro. tengo una botella de agua al lado donde voy de alguna manera equilibrando. A una ¿sí? temperatura, porque entiendo que más que nada la parte del mate pasa por
ingerir algo caliente, porque, no sé, te calienta la garganta. Bien, bueno, está muy bien. Justo el otro día me preguntaban un poco lo mismo, al contrario, me preguntaban si el agua fría hacía mal. En realidad, con respecto a la temperatura del agua, en principio siempre la hidratación se garantiza con agua sola, ¿no? El agua siempre se recomienda natural. ¿Por qué? Porque es de más fácil digestión que el agua caliente o el agua fría, porque tiene que el organismo ponerse a regular la temperatura de lo que estoy tomando. Entonces, demora más tiempo la hidratación efectiva de los pliegues vocales, porque sabemos que cuando tomamos agua va por todo el sistema digestivo, o sea, hasta que llega a hidratarse los pliegues vocales y como que pasa un tiempo, ¿sí? Por eso también se habla de la frecuencia, ¿no? De ir tomando agua durante todo el día, digamos. La otra hidratación es la hidratación... Muy bien leído mira, que nos muestra la botella de agua. Toma permanentemente. Diego Contreras es el único que trae su botella de agua diario. Bueno, eso hay que valorarlo y imitarlo. Sí. Por otro lado tenemos la hidratación directa, que esta les puede favorecer muchísimo, que es mediante el vapor, ¿sí? Las vaporizaciones o los vagos. ¿Por qué es directa? Porque voy a inhalar el aire, o el vapor mejor dicho, por boca. Entonces ahí llega de manera inmediata a los pliegues vocales. Cuando yo tengo esta sensación como de alivio, de calma, esto a nivel de la garganta, que es la faringe en realidad estamos haciendo como que lo que se calma es todo el tracto vocal, es todo lo que está por encima de las cuerdas vocales, no las cuerdas vocales en sí mismas, porque el agua no va a ir por ahí. Claro. ¿No? Recordemos que las cuerdas vocales son parte del caminito donde se hace el ingreso y egreso del aire. En ningún momento se mojan las cuerdas vocales. Yo imaginaba que sí, yo pensé que sí, que le pegaba ahí una refrescada. No, tal cual. Bueno, es importante por ahí dar cuenta de eso, porque muchas personas les pasa, así como me dicen a veces, les pregunto, bueno, eso tampoco no es que yo pongo ahí como, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? No. Pero por lo general a veces me ha pasado de escuchar, tengo 6 cuerdas vocales, ¿no? Y se imaginan cuerdas de guitarra, ponele, ¿no? O tengo 4 cuerdas vocales. Acá vamos a hacer un desafío. Le voy a pedir igualmente al señor Leo Contreras que busquemos alguna imagen de las cuerdas vocales. No tengo, no estoy tan en pelotas como vos, que pensaba que había unas cuerdas que eran mojadas cuando uno tomaba agua. Claro, pensé que me daba una mano. Estoy casi en Tarlipes. ¿Sí? ¿Qué son las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales están alojadas, son parte, digamos, del aparato fonador. Se encuentran alojadas en la laringe. La laringe, bueno, es lo que está ubicado acá en el cuello, ¿sí? Es toda la estructura que está ubicada en el cuello, que está conformada por cartílagos, ¿sí? Detrás de lo que es la criollamente llamada nuez de Adán, se encuentran ubicadas los pliegues vocales, ¿sí? Que son 2, están en forma de vértice. Digamos, su parte anterior, no sé si esto... Bueno, en radio no sé, sería como difícil sí, como para los que están escuchando radio, pero vayan al canal de YouTube. En forma de vértice o de V, ¿sí? De V corta, detrás de ahí del escudo tiroideo o nuez de Adán, ¿sí? Bueno, las cuerdas vocales están conformadas por músculo, por ligamento y membrana, ¿sí? Entonces, al tener también un revestimiento de mucosa, requiere que estén lubricadas. Para que se produzca la voz, necesitamos que... Ahí están los pliegues vocales. Impresionante. Son divinos. Bueno, yo en el consultorio, esto es la primera consulta. ¿Son 2? ¿Esas dos? Las que están de color blanco. Las son dos de color blanco blanco. Nacarado. Me lo imaginaba bastante así, así que no estoy tan en bola. Pero no pero son pensaba cuerdas. que se hidrataban en... Bueno, pero se hidratan, se lubrican, digamos. Están lubricadas, realmente necesitan estar lubricadas constantemente, porque lo que sucede es que la voz es la sonorización del aire, que está almacenado en los pulmones, ¿sí? Este aire que proviene de los pulmones llega a los pliegues vocales o cuerdas vocales y va a hacer que éstas se junten y se separen. Y ahí empieza un ciclo que se llama el ciclo vibratorio, se da inicio un ciclo vibratorio, que es cuando estoy fonando, donde se emite el sonido. Claro. Ahí se produce el sonido, digamos, ¿sí? Esto se da a gran velocidad, imperceptible para el ojo humano, ¿no? Y a partir de eso es que se produce el sonido. Ahora bien, ese sonido sería muy pobre si no estuviera enriquecido por los resonadores, que va a ser la cavidad nasal, la oral,
y la Claro. faringea. Medio como Entonces, las cavidades de la guitarra que son las que terminan bueno, dándole. sí, por eso a veces lo relacionan, hacen esa asociación primera con respecto a las cuerdas también, ¿no? Porque se imaginan el tema también de la guitarra. Claro, y uno comienza a cerrar los orificios Sí. y va cambiando su voz. Si uno habla con la nariz tapada, no Exactamente. será su misma voz. Por lo Tiene que ver con general, esa resonancia. Claro, exactamente. buen y bueno, alumno. y todo el Muy tracto bien. vocal que lo que va a garantizar es que se van a producir modificaciones, ¿no? El tracto vocal está conformado por la lengua, los dientes, el paladar blando, duro, seguramente los labios, bueno. Que cuando yo modifico esas estructuras, voy a también brindarle ciertas características distintivas al sonido. Claro. Y va a hacer de que la R no suene igual que la N, por ejemplo. Me quiero meter después en esos quizás cositas a corregir, que mucha gente va al fonoaudiólogo, pero volviendo tema mitos, lo pregunto rápido. Entiendo que no son los más asiduos a ir al consultorio de especialistas. El señor Ramiro Santoro tiene un hermano, el querido Santiago, que un poco es cantante. Sí. Mi mejor amigo también es cantante. Y los dos tienen una cierta tendencia antes de subirse al escenario, un traguito de whisky que supuestamente afloja la garganta. ¿Mito o realidad? Al Horacio Guaraní. Sí, mito o realidad. Aparte No, usted mito. también es cantante. Mito. ¿Mito? No, el alcohol no calienta de ninguna manera las cuerdas vocales, eso es un mito real. El alcohol lo que hace, por lo contrario, es deshidratar, ¿no? Nosotros estamos haciendo Claro. énfasis en que necesitamos que esos Hidratarse. pliegues, al juntarse, lo hagan de manera amable, ¿no? Entonces, cuerdas vocales deshidratadas no van a garantizar un buen funcionamiento de la voz, ¿no? Lo que pasa con el alcohol, además de deshidratar, es que si lo hago como demasiado, si tomo unas cuantas copas de más, lo que va a suceder es que además de deshidratarse, las cuerdas vocales se van a desinhibir muscularmente, ¿no? Me desfrontalizo diciendo cosas que no corresponden Sí. o mandando mensajes que no corresponden y también las cuerdas vocales empiezan a hacer la suya Está y medio todo anestesiada, desinhibido. ¿no? En este momento hay varios cantantes retirándose de la carrera musical porque utilizan al whisky como excusa perfecta para subirse a un escenario. No, por lo contrario, lo que tiene que hacer el cantante en este caso es un calentamiento previo, Claro. como cualquier atleta de la voz. O sea, hablamos de Sí. atletas también en la voz, como cualquier, no sé, deportista que Sí. antes de salir a hacer algún tipo de actividad física necesita prepararse Bien. muscularmente. Bueno, las cuerdas vocales, como dijimos, están conformadas también por músculo, entonces requieren un calentamiento previo que va a prevenir justamente futuras patologías y hacer que el cantante disfrute más en plenitud su actividad vocal que si toma alcohol. A mí me quiero volver un... Sí, se deben estar riendo. Claro, me lo imagino. Sí. Me parecía interesante algo que comentaba Rock, el por qué ella en este caso fue a hacer sus primeras consultas y medio que me pasa lo mismo, sobre todo no sé cuánto puede llegar a influir la ansiedad en uno al momento de hablar. Yo siento, Rock dijo algo así parecido como que una vez en la cabeza va más rápido de lo que puede hablar. A mí me pasa bastante seguido al aire, los chicos me joden con que tengo dislexia o tengo alguna cuestión ahí en el medio. Ya no sé si el juego está rozando el bullying, pero pasa eso, uno a veces le gana la manija de querer hablar y termina diciendo cualquier cosa. Bueno, primero que todo, haría una derivación correspondiente a la salud. Hacete un Al chequeo. área de salud mental, a psicología, ¿sí? Me mandaron al psicólogo. No, por lo general, bueno, cuando hay algún... En realidad sí, nosotros sí. también por ahí tenemos en cuenta estos componentes emocionales que a veces, obviamente, hay muchas disfonías que se producen por cuestiones de estrés emocional, ¿no? Y por ahí aparece una disfonía y es una redifonía y al paciente lo sacás ese día con vos, porque en realidad la cosa pasa por otro Sí, lado, claro. ¿no? Más por un componente emocional. Así que siempre en esos casos, por lo general, se hace una derivación a psicología en este caso para que nos brinde un acompañamiento porque, bueno, por ahí está pasando lo de la cuestión de la ansiedad, Sí. ¿no? Pero después en relación al habla puntualmente, lo que sucede es que
se pueden empezar a hacer ejercicios específicos en el mismo entrenamiento donde nos ayude a controlar un poco la velocidad, el ritmo, la entonación, sobre todo en locución. Ramiro Santoro es un poco nieto postizo de quizás el ceseador más famoso de Río Grande, el querido Esteban Chiquito Martínez. Sí. Entiendo que hay dos verdad. cuestiones así, el más famoso de la ciudad de Río Grande, vamos a coincidir todos, sí, el tipo que más cesea además. Sí, señor. Sí. Deben ser las cuestiones que más pasan por el consultorio a corregir, la famosa Z o la dificultad para la R. Además de esas dos, ¿hay alguna que sea quizás más rara, no tan frecuente? Esas son como las dos que uno reconoce así Sí, de manera sencilla. Sí, hay varios trastornos en relación a la articulación del habla, que bueno, es todo muy específico, ¿no? Yo no me dedico puntualmente a ese tipo de trastornos, trabajo más bien con locutores y personas que se dedican a la voz hablada, Okay. pero no quizás puntualmente a trastornos del habla, Bien. que por lo general la mayoría de las consultas vienen como a muy temprana edad, ¿no? Sí. Sobre todo con la R. Pero bueno, también hay que, en el caso de niños, bueno, las profesionales que se dedican puntualmente a despejar también si es algo puramente el lenguaje o es algo relacionado precisamente al habla. Cuando nosotros decimos del habla, hablamos de todos los articuladores, ¿no? Que intervienen Claro. en los sonidos. ¿Por qué físicamente no se puede alcanzar ese Claro, sonido? Sería? exactamente, porque hay, qué sé yo, algún frenillo corto en la lengua o algún tipo de, no sé, a veces también las cuestiones que tienen que ver con alteraciones odontológicas también pueden Bien. traer algún tipo de dificultad en que se escuchen estas distorsiones en los sonidos, ¿no? Ahora, te llevo estrictamente a tu opinión y quizás te peleas con algún colega. Ay, ¿Es necesario modificarlo? Digo, es tu opinión. Viene un pibe y cesea, y es simpático, y habla bien, y es buen orador, tiene la voz bien cuidada, y le resulta dificultoso como para un francés mencionar la R o la J, que la pasan re mal. ¿Hay que corregir todo eso? Yo para gambeteártela Sí. y no... Y no entrar en un y no quilombo. entrar en un ahí, te diría lo siguiente. Yo por ahí lo pienso más en los regionalismos. En aquellas personas que, por ejemplo, tuve el honor también o el gusto de transitar por la Universidad Nacional de Córdoba, hice mi carrera ahí. Y en mis prácticas la hice con una población obviamente cordobesa, ¿sí? Claro. Muchas veces no eran simplemente de capital, sino que Del también interior, tenía del interior, ¿no? Sí, Y Córdoba tras la más sierra, profundo, sí. tras la sierra tiene una R bien Sí. marcada. Es más, a veces había un niño que, por ejemplo, en vez de cuchillo decía cuchillo. Claro. Y la verdad es que responde más a su regionalismo y esto, ¿no? Que hablábamos de su entorno, ¿no? Claro. Entonces, por ahí no es necesario que ese niño tenga que decir específicamente yo, cuchillo, cuando en realidad por ahí no es propio por ahí de la zona Claro. donde se... Y aparte porque me parece que es algo que Sí, es algo cultural, cultural, sí. exactamente, es algo más bien cultural. Entonces hay ocasiones donde, por ejemplo, un locutor sí por ahí es necesario que sí tenga cierta destreza en poder hacer distintivos bien estos sonidos unos de Claro. otros, ¿no? Pero por ahí hay casos donde en realidad me parece que no... Siempre es importante hacer una consulta, sobre todo a una edad temprana, ¿no? Hay personas que ya de muy grandes ni siquiera van a ir a la consulta, o sea, porque ya no les Sí. preocupa, Claro. digamos. Pero sí hay casos donde, por lo general, en este tema de los regionalismos, por ahí me parece que no es como que tan drástico decir, no, te tiene que salir la R, Claro. ¿no? Y continuando un poco con los mitos, algo que mencionaba Emi en algunas preguntas atrás y que me interesa, y también un poco para conocer tu opinión, seguramente muchas abuelas se van a enojar, porque cuando uno tiene la garganta un poco castigada, no me quiero meter en otra especialidad médica, pero uno por ahí está saliendo de una gripe y tomate el té más caliente del mundo con jengibre, con limón, con miel. ¿Qué sugerencia podés dar para aquel que tiene un poquito la garganta castigada, ya sea por gripe o no? Bueno, ayer Vero una de nuestras columnistas pasó por la radio,
estaba la angina muy cerca, persiguiéndola, y tenía la voz muy castigada. ¿Por ahí es recomendable algo caliente o sigue ahí manteniendo la línea esta de tomar una bebida, digamos, más natural? Yo lo que Siempre está la receta de la abuela, ¿viste? No, toma sí, esto. tal cual. Sugeriría siempre esto, la ingesta de agua natural, mantener una buena hidratación, incluso la del vapor en esos casos alivia muchísimo. Si ustedes la empiezan a implementar van a ver que van a encontrar grandes cambios inmediatos, ¿no? ¿Vapor con el Vapor. nebulizador? Es más, No. a los docentes también les digo a veces, esto es muy gracioso, por abran- ahí si me está escuchando alguno. Abran el termo. Abran el termo, porque obviamente en la escuela Sí. por ahí se hace difícil tener una pava eléctrica o poner una olla, o sea, como a la antigua, ¿no? Entonces, puede ser en la Dale una ducha. aspirada al No, no, vapor. no. Sí, estamos tomando Inhalalo mate. Claro. por boca. ¿Por boca? Sí, así. Más abierta la boca nomás. ¿Más abierta? Tiene como feo gusto el vapor, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan caliente está el agua. Pero bueno, la idea sería eso, aspirar el agua por boca, el vapor por boca y garantizar esta hidratación más directa. ¿Hay como una especie de purificación también o no, yo estoy medio flasheando demasiado? Ya te está ya haciendo la estás, mierda. un poco. Eh, Pero con respecto a los té, si bien las infusiones, como dijimos, también tienen un propósito también diurético, eso depende de cada persona, ¿no? Yo mucho el jengibre no lo recomiendo tanto, ¿no? Como cualquier otra cosa, no digo que no, pero sí como tener conciencia al momento de consumirlo, que por ejemplo es un alimento picante que nos puede predisponer al reflujo gástrico. Además de que hay evidencia ahora de que también aumenta la presión arterial, así que bueno, personas hipertensas por ahí consultarlo con algún especialista. Fue como que el jengibre Pero- fue hace unos años como la Sí. bomba. Era la solución a todo. Sí. Tal cual, y muchas personas por ahí asociaban cuando consumían el jengibre que empezaban a toser y se generaba como esa flema que querían como expectorar. Claro. Y en realidad después por ahí estaba más asociado a que el jengibre, al ser picante, produce justamente cierto reflujo gástrico, que eso también es importante a la hora de los cuidados de la voz, tener en cuenta los hábitos de alimentación, ¿no? Si bien el mate nos puede deshidratar un poco en función de que es diurético, por ahí también personas que están con tendencia a cuestiones o afecciones gástricas, por ahí no les conviene tanto. Entonces yo por ahí, no sé, recomiendo la yerba más bien compuesta. Obviamente que... Siempre dentro de las posibilidades. Claro, como para que no sea tan fuerte Ok. pero, ¿Esta está bien? Sí, está ¿Sí? muy bien. Está muy bien. No se me voy a parecer propaganda a la yerba. Eso pues lo hablo con la yerba, el nombre de la yerba. Que te tiren el chivo. Lo que sucede, bueno, también esto con respecto al reflujo, a las afecciones gástricas, obviamente también ahí siempre recomendamos garantizar la consulta con quien corresponde, que son los especialistas en gastroenterología, ¿no? Muy bien. Pero sintomatología asociada al reflujo es esa sensación de ardor en el sí. esternón, la ingurgitación del ácido, sabor amargo, esta flema o este mucus que se produce ahí a nivel de los pliegues vocales, que es como que me empiezo a carraspear y entro Sí. en una constante carraspeo. Sin ánimo de ponerme desagradable, sí. pero un poquito sí, vamos a hablar de escupir. ¿Corresponde escupir todo? Porque Sí. te cruzan en la calle y qué desagradable, pero Y bueno, depende, no sé en qué contexto los harás, pero siempre sí, Pero digo, si el cuerpo te está diciendo que hay que sacarla, hay en que sacarla. casa mismo, porque yo tengo la discusión muchas veces con mi hija, que es la clásica, que los nenes absorben todo para adentro. Sí, Y bueno. yo intento enseñarle que lo No, saque. lo ideal sería que lo Sí. escupas, ¿no? Todo Sí, lo tal que cual. podemos sacar siempre... Y si el cuerpo te está... La Bien. tos es un reflejo de que hay algo que está... La tos es un reflejo más bien de protección, ¿no? Para que no Sí. ingrese nada a los pulmones. Por debajo de los pliegues vocales está la tráquea, o sea, de la laringe está la tráquea, y ahí se bifurca en los pulmones. Entonces, en realidad, la laringe como función primordial es garantizar la respiración, el ingreso y el egreso del aire, y también protegerla de agentes que puedan llegar a ser nocivos para las vías respiratorias, ¿no? Bien. Terminó la clase teórica. Pasamos rapidito qué quiere decir a la eso? práctica.
¿Podemos hacer unos mínimos ejercicios al aire que deberíamos hacer nosotros te gusta, antes de amigo, comenzar el dejar? programa? Es que yo los hago, por lo menos... Más o menos. No, pero en serio, yo cuando vengo a la radio los hago. La querida Marita Romero me lo enseñó. Yo estoy quemándole al aire a mi ex compañera y Sí. quizás me dice ahora... Yo no te dije eso. Sí, y sobre todo que la especialista me diga, no, eso que estás Claro, haciendo es una cagada no, y para quedamos nada. todos mal. Pero yo caliento un poco de la garganta haciendo el clásico... Bien, bueno, el uso de la M es muy frecuente. Por ahí también el uso de ejercicio. Siempre la hidratación antes, ¿no? Sí. Ya hablé bastante de la hidratación, siempre mucho machacando eso. Después de una buena hidratación vendría la parte de... con una M se puede hacer, ¿sí? Siempre va a generar una sensación más propioceptiva a nivel de la máscara, donde queremos proyectar el sonido, ¿sí? Evitando por ahí el apoyo laringio de la voz, ¿no? Poner la voz de garganta, lo que se le dice Claro. a veces, puede ayudar en la M. Como calentamiento también se utilizan mucho los vibratorios labiales y los vibratorios linguales, ¿sí? Que son también, exactamente, que los podemos hacer sostenidos, los podemos hacer englizando. Fabiana, Englizando sería... Vaya. No, ahí sí lo puedes hacer. Eso. Bien. Ahí al Después, final como que se raspa un poquito o yo lo siento así. bueno, es la práctica, hay que ir de a poquito. Sí. Después, el vibratorio lingual, que es la R. Ese también es muy efectivo. Exactamente. Eso se sugiere previo, en este caso nosotros hacemos radio, previo a hacer radio. Sí. Cuando venís en el auto es Sí, muy bueno, amigo. Tal cual. Cuando venís en el 3-5 auto. minutos de calentamiento, porque vos después vas a poner en juego tu voz durante Sí, 3 una horitas. o 3 horas de programa, ¿no? Sí. Entonces, es necesario que estés preparado, pero que tampoco lo des todo en un calentamiento vocal, Claro, ¿no? claro. Porque si no es como... Ya llegas medio castigado. Claro, ya llegas con Sí. una cierta fatiga. Entonces, lo que tenemos que evitar justamente es la fatiga. El vibratorio con la R, el vibratorio labial, el sonido de la B, ¿sí? Son todos ¿Cuál sería el de ejercicios la del B? tracto vocal semiocluido. Una B bien... Y también, bueno, la podemos como... hay Ir miles variando de- sobre esa B. Sí, sí. Claro. En el consultorio, por lo general, algunos de mis pacientes siempre armamos una rutina donde ya ellos la tienen, le tienen incorporada y saben para qué sirve. Claro. Y también a veces les doy como ciertas, de una base de ejercicio, por ahí los vamos variando como para que ellos tengan a mano y tengan como otros recursos para también no hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero siempre se arma como una rutina adecuada para cada persona, digamos. La última, hay un chiste en radio que es que cuando el cartero llega a su casa, la pareja no le dice vamos a caminar gordo, porque el cartero caminó todo el día. Muchas veces nos pasa a los que laburamos de esto, que llegamos a casa, cómo te fue en el trabajo y uno no tiene ganas de hablar. ¿Corresponde, así como hacemos un calentamiento, un descanso? Sí, bueno, también hablamos de calentamiento y hablamos de enfriamiento vocal. Cuando hablamos del enfriamiento vocal, justamente se trata de cómo volver a poner en sintonía la voz a nivel conversacional, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo me subo al escenario y en el escenario, claro, pasan un montón de cosas y mi voz está dispuesta ya después de un calentamiento vocal, preparada para dar impulso a la voz en ese momento, Claro. ¿no? Ahora, cuando bajo el escenario, yo no puedo quedar no podés con vivir esa... así. No es la misma actividad vocal que voy a desempeñar después que bajo, ¿no? Entonces tengo que volver a acomodar mi voz a mi voz conversacional. Entonces, algunos ejercicios de calentamiento vocal pueden ser, no sé, con la O, y buscar volver. Claro, ¿no? al revés sería, en vez de subir, ir bajando. Ir como bajando, y también se recomienda mucho el reposo de la voz, ¿sí? El reposo parcial de la voz también. En los docentes a veces les doy también como sugerencias o estrategias, decir, bueno, en la clase buscar momentos de reposos parciales de la voz, ¿no? Que no todo el tiempo esté la demanda de tu voz constante o que vos recaiga todo en tu propia voz, ¿no? Entonces, poder, no sé, hacer las clases más dinámicas, ¿no? Pero, por ejemplo, al volver de una jornada agotadora vocalmente, por ahí sí volver a la hidratación y sí entrar un poquito en reposo. Y también, si no, la otra es
buscar una intensidad de la voz un poquito más cómoda, no susurrada, pero sí una intensidad de la voz un poquito más baja, ¿no? Hemos hablado de nuestro Increíble. elemento de trabajo, amigo. Y lo poco que lo cuidamos, amigo, después Sí. de esta charla. Muy flojito, por lo menos yo. No te quiero acercar. Vos por lo menos venía con una entradita en calor. Sí. Yo ni siquiera, un desastre. Pero ando con ganas de fumar, cosa que entiendo Claro. debe ser completamente contraproducente para el cuidado de la voz. Nos visitó aquí en los estudios de FM Origen la licenciada en fonoaudiología Triana Aguirre. Aquel que se quedó con alguna duda, aquel que quiere mejorar su voz, aquel que quizás encuentra en su hijo, hija, hay una dificultad en el habla y quiere laburar con vos, quiere asesorarse, quiere saber si está todo bien. Por ¿A la dónde duda va? no trabajo niños, Ok. me dedico Bien. solo al área de la voz. Bien. Sí hay profesionales, colegas que trabajan puntualmente con la población infantil, así que bueno, cualquier cosa igual de todas maneras Los derivamos. hacemos las derivaciones correspondientes, pero si es por una cuestión relacionada a la voz, por supuesto que serán bienvenidos. Muy bien. Bienvenidas. ¿A dónde van? Pueden buscarme en Instagram. Sí. Ay, estas cosas. Todo tan moderno, Todo, todo tan tan moderno. Lic.fonotrianaguirre Sí. es mi Instagram. Ahí tienen toda la data donde estoy atendiendo. Estoy atendiendo igual en los consultorios de fonoaudiología y atención integral ahí en la calle Estrada. Bien. Así que bueno, igual de todas maneras en la red En lo van a redes coordinan. encontrar toda la Bien. data. Y si tienen alguna duda, nos escriben y derivamos rápidamente nosotros también. Por supuesto. Sí, porque todavía no estamos demasiado cancheros como para sugerir algo. ¿Me hace un calentamiento más? Es muy bueno, amigo. Sí, Tienen que hacerlo. Tienen que Lo voy hacerlo. a Hay que hacer y cuidar voy la a voz. mejorar, voy a mejorar. Vamos a una pausa. Muchas Muchas gracias. gracias. Fuerte el aplauso para nuestra entrevistada de la jornada de hoy. Le hemos pasado muy bien, hemos aprendido bastante. No sé si usted chusmeó al querido operador Fabián Castro y a Leo Contreras, que se iban saludando, porque entiendo, Fabián Castro un hombre de radio, Sí. algunas de las respuestas las tenía. ¿Fue por eso? ¿Sí? ¿Vio, amigo? Sí, lo conozco a usted. De algo sabe. Porque el timón nos va retando Por generalmente por nuestras mañas. Che, compartimos una breve pausa. A la vuelta comemos algo. Y bueno, Porque hay que cuidar también la panza, Sí. además de la voz. La gente de hace bien, Sabor nos dijo. Campestre, Fuera de aire nos dijo que hace bien. sí, nos trajo algo rico para compartir. Así que a la vuelta nos ponemos gordos, como de Qué costumbre, bueno, ¿qué va a en ser? este programa. Pausa breve y ya volvemos.